Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. El pasaje del Evangelio de San Lucas que nos propone la liturgia de este sábado para nuestras gotitas de esperanza está conformado por un conjunto de dichos de nuestro Salvador, reunidos por el evangelista, seguramente con la intención de animar a los cristianos de la época y de hoy, frente a las persecuciones, a las dificultades y a todos los desafíos que se presentan en la vivencia de la fe. Y también con el objetivo de proporcionar algunos criterios de comportamiento en la manera de dar testimonio de esa misma fe. Estamos llamados a ser testigos de Cristo delante de la humanidad de todos los tiempos. Más aún, nuestra salvación futura depende de nuestro testimonio que demos actualmente. Para esto necesitamos vencer el miedo a los juicios que sobre nosotros hacen los demás, que al fin y al cabo son juicios pasajeros y nada importantes, y más bien concentrarnos en el juicio del Hijo del Hombre, que no se realizará en ningún tribunal terreno, sino en el tribunal celestial. Con esto nos está dando el antídoto contra las persecuciones, antídoto del que hizo uso San Esteban cuando en su martirio miraba al cielo a la gloria de Dios. El caso contrario al testimonio es el de la negación, que nace del egoísmo, que busca afirmarse a sí mismo, salvando para sí la vida que no le pertenece, pues la ha recibido como don. El negar es lo contrario del confesar. La confesión no es solo con palabras. Necesitamos aprender que son los hechos, es la vida, son las convicciones, es el cargar la cruz de cada día siguiendo el ejemplo de Jesús e imitándolo. Esa es la verdadera confesión. El siguiente dicho del Señor habla del pecado contra el Espíritu Santo. Con esto clarifica que hablar mal del Hijo del Hombre es un pecado grave. Sí, muy grave, diría yo. Pero la misericordia del Padre es tan grande que puede ser perdonado, en cuanto se podría justificar, por ejemplo, en la incapacidad para reconocer en el Jesús terreno, pobre, humilde y entregado en la cruz, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Efectivamente, un Dios así no se imagina. El mundo de hoy lo quiere rico, grande, Señor y dueño absoluto de todo poder. Para reconocerlo se necesita una conversión sincera. Bueno, esto respecto a un pecado contra Jesús. Pero no sucede lo mismo cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. En este caso no hay posibilidad de perdón, pues esta blasfemia consiste, o se da mejor, cuando la libertad decide rechazar la verdad y el don de la salvación que la gracia de Dios ofrece. Es un pecado imperdonable, no porque el Espíritu de Dios no lo perdone, sino porque el que lo comete de entrada no acepta el perdón y rehúsa convertirse. Es el pecado, por ejemplo, de quien no se reconoce pecador, sino que siempre se justifica y considera que no necesita del perdón. Es la hipocresía de quien miente para quedar bien y al final termina incluso convencido de su absurda mentira. Con todo lo anterior, cuando la acción del Espíritu Santo es acogida por el creyente, éste puede estar seguro y confiado del apoyo eficaz del Santo Espíritu cuando tenga que dar testimonio en las sinagogas, ante los magistrados o ante cualquier autoridad. Es un anuncio también de los momentos de persecución que la Iglesia ha conocido y vivido, y que tendrá que vivir siempre si quiere permanecer fiel a su Señor. No olvidemos que las persecuciones son signo de nuestra fidelidad al Evangelio. Cuando no se dan, cuando todo aparentemente va muy bien, cuando solo se vive de triunfos y éxitos, tendríamos que hacer un examen de conciencia muy riguroso, porque seguramente detrás de estos triunfos y éxitos están algunas negociaciones que de pronto hemos hecho con el mal, con la corrupción, con la política. Una vez más, entonces nos habremos dejado engañar por la mentira de la serpiente y habremos caído en la infidelidad a nuestro Salvador. Cuando el Espíritu encuentra corazones disponibles a la verdad y al amor de Dios, entonces renueva los prodigios de los que estallan a la historia de la salvación, desde la transformación extraordinaria de 12 hombres débiles y atemorizados en los más grandes evangelizadores que ha conocido la historia, columnas y fundamentos de la Iglesia sobre la que no prevalecen las puertas del infierno, pasando también por el animoso testimonio de los tantos mártires de la fe y de la caridad que han confesado su amor por el Señor
Señor durante estos 2000 años, hasta llegar a nuestros días, en los que estamos llamados nosotros a testimoniar de manera audaz nuestra fe coherente, viva, transformadora, capaz de enfrentar una sociedad cada vez más descristianizada y más esclava del relativismo moral. Ante lo anteriormente expuesto, pues no se deja de sentir un poco de temor, las críticas, las persecuciones, las burlas, el miedo a asumir un compromiso sincero y maduro con nuestra fe, etc. Pero el Señor nos dice, no se preocupe, la preocupación quita las ganas y la energía a lo que debería ocuparnos en el momento. La preocupación bloquea, agota las fuerzas en el miedo, es contraria a la fe y es propia de quien no ha conocido el amor del Señor y cree que la salvación depende totalmente de sus propias y débiles fuerzas. Y el motivo de nuestro no preocuparnos es la certeza de la presencia del Espíritu, que no solo infunde la fuerza para confesar nuestra fe, sino que es el Maestro que enseña cómo dar un verdadero testimonio. Invoquemos hoy, en este sábado, a ese Divino Espíritu. Dejemos que sea Él quien infunda su gracia en nosotros para ser o para que seamos los cristianos que el Padre Celestial espera y podamos así testimoniar su amor en medio del odio, su verdad en medio de tanta mentira y su justicia en medio de tanta corrupción y maldad. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.